Hola, ¿qué tal, maestra? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en la que visualice esta presentación. Nosotros somos el grupo número 5, mismo que está conformado por Darly Acaro, Carla Sofía Vizcaíno, Ludeña Ramírez, María Intriago y quien le habla, pues Rosa Costa. Al hablar de reformas curriculares innovadoras dentro del territorio ecuatoriano, es hablar de pasos agigantados a lo que hace referencia en el nivel educativo. Pero para esto es necesario primero conocer qué es en realidad un currículo. Como lo menciona Stabeck 2011, quien sostiene que el currículo es una descripción de qué, por qué, cómo y cuándo deberían aprender los estudiantes. Con esto se entiende que el currículo debe ofrecer un claro planteamiento en torno al cual se basa la educación. Debe indicar, en otras palabras, los contenidos por enseñar y aprender, también los objetivos educativos como también los métodos. Entonces, haciendo relación a lo mencionado por este autor, se podría mencionar a modo personal que la función del currículo dentro de la educación es proporcionar una guía estructurada para el proceso de enseñanza y aprendizaje, establecer metas educativas, organizar los contenidos, adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Ojo, que eso es muy importante porque hay que reconocer y recalcar también que hay estudiantes o los estudiantes aprenden de diferentes maneras, que es ahí donde se aplican los diferentes estilos de aprendizajes. Entonces, una vez conociendo esto y la función del currículo dentro del contexto educativo, le doy paso a Darly para que hable de las reformas que han sido en los diferentes años a partir del año 1996. Darly, tienes tú la palabra. Claro, sí, compañera. Bueno, en el año de 1996 nace la primera reforma consensuada. Esta es la propuesta oficial. Esta nueva reforma quería distinguirse adaptándose a la realidad ecuatoriana, donde se introduce destrezas con el fin de distanciarse del enfoque tradicional, transmisivo y memorístico que comúnmente se usaba. Además, quería distanciarse de la información que contempla contenidos conceptuales o cognitivos. Esta educación era una educación más integral, donde se aborda por primera vez el tratamiento de contenidos transversales y tenía como objetivo mejorar la calidad de la educación. Se diseña un sistema de validación con un triple enfoque: técnico, disciplinario y pedagógico. Se establece también en esta nueva reforma una educación obligatoria por 10 años y se dan áreas de desarrollo como lenguaje y comunicación, matemática, entorno natural y social, ciencias naturales, estudios sociales, cultura estética, cultura física, lengua extranjera, y además inicia en la educación práctica de valores, interculturalidad y educación ambiental. Por cada una de las áreas se establecen consideraciones generales a modo de lineamientos, destrezas fundamentales organizadas por años, contenidos generales y mínimos por temas y año, y recomendaciones metodológicas generales. Esto trajo consigo la primera reforma de 1996. Habiendo comentado, le doy paso a mi compañero. Gracias, compañera Darly. En el 2010 se implementa la actualización, fortalecimiento curricular de la educación general básica. Su objetivo general era mejorar y actualizar el currículum de la educación general básica. La reforma ofrece una estructura más sólida, riqueza en orientaciones metodológicas y un sistema de indicadores de evaluaciones por área y año, que se complementará posteriormente con la formulación de los estándares de aprendizaje. Pretende que el estudiante sea el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje. Según el Ministerio de Educación, está basada en uno de los principios constitucionales, como lo es el buen vivir o el summa causa, con 5 ejes temáticos en cuanto a la transversalidad, como son interculturalidad, formación de una ciudadanía democrática, protección del medio ambiente, cuidado de la salud y de los hábitos de recreación de los estudiantes, educación sexual en los jóvenes. También plantea un plan simultáneo, el mismo que es un instrumento que permite la organización del trabajo en el aula. A continuación, la compañera Paulette.
Y durante esta misma actualización y fortalecimiento de la reforma del año 2010, esta tenía como una proyección desarrollar la condición humana y la preparación para la comprensión, promover un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, propiciar un aprendizaje productivo y significativo, desarrollar destrezas con criterio de desempeño, emplear las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar de forma integrada los resultados de aprendizaje. Además, durante esta reforma también se realizó la actualización que generó una adaptación para las escuelas pluridocentes, con la cual pues pretendían proporcionar facilidades en las aulas de clase de estas escuelas, ya que representan un gran porcentaje a nivel nacional. En esta actualización se realizó un trabajo de selección y agrupación de destrezas eh, y se diseña también un instrumento llamado Plan de Trabajo Simultáneo, con el cual se pretende organizar el trabajo de aula. Además, también es importante mencionar que en el año de 2011, 2012 hasta el año 2013 se realizó un monitoreo y seguimiento encaminado a revelar el grado de implantación de la reforma realizada en el año de 2010. Y es entre octubre y noviembre del año 2013 que se lleva a cabo una investigación denominada El uso y percepción del currículo de educación general básica. Esto es en cuanto a la proyección y a las reformas o cambios que hubieron en la en la actualización de la reforma del año 2010. Le doy paso a mi compañera María. Gracias, compañera. En la reforma curricular del 2016 existe el reajuste para educación general básica y bachillerato unificado, el cual consiste en un perfil de salida para la educación obligatoria, fundamentada en 3 valores como son justicia, solidaridad, innovación. Sus principales características son la organización por áreas, niveles y subniveles educativos y una selección de contenidos básicos, adecuado para los requerimientos de la sociedad y el medio escolar. Además, otra característica es la flexibilidad y altura que brinda una mayor autonomía a las instituciones educativas y a los docentes en la planificación y en el diseño curricular educativo. En el año 2020, debido a la emergencia sanitaria COVID-19, se estableció el currículo priorizado para la emergencia que prioriza el abordaje de los aprendizajes imprescindibles que pueden ser desarrollados a través de metodologías activas, como por ejemplo ABP, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en preguntas, en problemas, los mismos que promueven la creatividad, la imaginación y por ende la resolución de problemas. Gracias. Esta fue la presentación del grupo número 5 acerca de las reformas curriculares innovadoras en el sistema educativo ecuatoriano.